iglesia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Señor, se ha orado por mí, pero yo lo único que te quiero decir es que tu Espíritu Santo me acompañe mientras se predique tu palabra. Si alguna objeción, alguna barrera se puede interferir en alguna mente y algún corazón, que sea el Espíritu de Dios haciendo la obra que debe hacer en este lugar en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Le decía esto, hermano, nuestra congregación está compuesta, vamos a decir que el 65%, por no subir mucho el porcentaje, de nuevos convertidos. Esto significa que una iglesia naciente es una iglesia nueva a pesar de los años que tengamos como iglesia. Una iglesia no se cataloga como una iglesia adulta o nueva por los años que tenga de fundada, sino por la madurez y el crecimiento que dicha iglesia tenga. Entonces, considerando esto, un tema como este nosotros lo necesitamos. Yo que predico toda la semana, semana tras semana, estoy parado en el púlpito ministrando la palabra de Dios, necesito estar convencido, por lo menos tener una idea de qué es un predicador y qué es un predicador. ¿Cuál es el perfil que debe tener un predicador? Nosotros vivimos en unos tiempos donde andan muchos predicadores alrededor del mundo predicando, y usted ve mucha gente en púlpito, en la calle, y nosotros muchas veces no tenemos el discernimiento para nosotros entender quién es un predicador bíblico, cuál es el perfil que debería tener un predicador. Y lo vamos a ver en esta predicación de hoy, cómo la Biblia se encarga de dar la respuesta a este tema. Al menos el versículo que nosotros leímos, esta carta, para una mejor comprensión, tanto primera de Timoteo como segunda de Timoteo son escritas a un predicador, son dirigidas a un predicador, porque fue dirigida al joven Timoteo, que fue un pastor. De manera que los consejos que Pablo le da aquí a Timoteo son bien interesantes, y este versículo que yo quiero repetirlo de nuevo, nos dice que procura, le dice Pablo a Timoteo, procura. La palabra procurar aquí es tener la diligencia. Yo debo hacer, yo debo tenerla, yo debo esforzarme cuando yo estudie la Biblia y tenga la oportunidad de predicarla, hacerlo con diligencia. Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hay muchos obreros que cuando tengan el momento de presentarse delante de Dios, tendrán muchas cosas de qué avergonzarse, porque no fueron fieles a todo el consejo de Dios en su palabra. Quiero irme un poco suave porque estoy un poquito arrojo. A través de la historia, Dios se ha valido de levantar grandes hombres de Dios, grandes predicadores que han trazado muy bien la palabra de verdad, y la historia lo testifica. Podríamos hablar de un sinnúmero después de los apóstoles para acá, sinnúmero de hombres que la historia habla de ellos y que están ahí plasmados en la historia, que Dios ha levantado para que sean grandes exponentes de la palabra de Dios. Han honrado a Dios detrás de los púlpitos, de tal manera que esto ha sido una causa para que esos hombres sean perseguidos. Si usted analiza la historia de la persecución de la iglesia, se dará cuenta que hay muchos hombres de Dios que lo han matado vivo, hombres que lo han quemado. Hay un hombre llamado Policarpo, que fue discípulo de Juan. Él no está incluido en la Biblia, pero sí la historia judía habla de este hombre. Policarpo, dice la historia, la tradición, que fue quemado vivo por el hecho de ser fiel a la palabra de Dios. Lo quemaron vivo en una balsa, le metieron candela a Policarpo. Y cuando los perseguidores que estaban buscando a Policarpo lo encontraron, él le dijo, denme solamente 1 hora para yo orar. Ellos le cedieron 1 hora, él pudo orar
ya yo estoy listo. Y se fue manso. Ellos se sorprendieron por la mansedumbre que este hombre de Dios había mostrado ante la persecución. Entonces, la fidelidad a la palabra de Dios, lo único que ha causado y va a seguir causando a todo aquel que pretenda ser fiel a la palabra de Dios, son persecuciones, no son aplausos, no son elogios, no es popularidad, no. Hay un profeta por ahí que tiene mucha popularidad, la gente lo aplaude, la gente lo clama, hay problema, porque los grandes predicadores, bueno, analiza la vida de Pablo. Pablo fue encarcelado, fue azotado, dice la tradición, 40 chuchazos en su cuerpo, menos uno, o sea, 39. Los hombres de Dios fueron maltratados, fueron perseguidos, fueron molidos por ser exponentes fieles de la palabra de Dios. Entonces, una realidad es lo que nosotros vemos, y una realidad muy distinta y muy abismal, o sea, muy lejos, es lo que presenta la palabra de Dios. Perfil de un predicador bíblico. Yo creo que la iglesia debería, yo creo firmemente, sin temor a equivocarme, que la iglesia en sentido general, y voy a decir esto, no todo el mundo está llamado a predicar, todo el mundo no es predicador. En la iglesia, y si usted no lo duda, váyase a Primera de Corintios, me parece que es donde Pablo habla de los dones y presenta el cuerpo y dice que uno ejerce una función, otro ejerce otra, pero todos son el mismo cuerpo. Uno tiene el don para esto, don para aquello, otro enseña, otro hace aquello, otro hace lo otro. Lo que le quiero decir es que aunque aquí en este salón, en esta mañana, todo el que esté aquí adentro, su llamado no sea para estar detrás de un púlpito continuamente. Quizás tú no fuiste llamado para ser un maestro de la Biblia, pero ejercerá otra cosa importante. Pero lo que le quiero decir es que no importa que tú no tengas ese llamado, tú necesitas tener discernimiento por la palabra de Dios, por lo menos de qué perfil debería tener una gente que predica la palabra de Dios. Por lo menos nosotros deberíamos tener un discernimiento, porque entonces seríamos engañados fácilmente. Gloria a Dios. Y todo esto el pueblo de Dios también lo ha pasado, persecución. No solo eso, también esta fidelidad ha sido la razón por la que Dios en diversas ocasiones de la historia ha traído grandes avivamientos. Las razones por las que Dios ha traído grandes avivamientos son cuando los hombres de Dios se ponen el pantalón bien ajustado, bien ceñido, y toman esa gallardía para exponer la palabra de Dios con autoridad de parte de Dios y delante de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 2:17. Dios provoca y trae grandes avivamientos. De estos hombres tenemos mucho que aprender, amados hermanos, pero por otro lado hay también aquellos que tratan de representar a Dios delante de un púlpito y lo han deshonrado. Por eso tal vez usted en algún momento de su vida usted se ha asombrado y ha dicho, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Porque eso no es bíblico lo que está predicando tal hombre que se dice ser un predicador. No se asombre de eso. Eso es normal. La palabra de Dios dijo que eso va a suceder. ¡Aleluya! Tenemos muchos hombres que han tratado de representar a Dios en los púlpitos y los han deshonrado, no siendo fiel al texto de la palabra de Dios, a todo el consejo que Dios ha dejado en su palabra. Pero a pesar de todo esto, los hombres que Dios ha levantado y ha usado, grandes hombres de Dios, nosotros tenemos el mayor de los predicadores, el mayor ejemplo del más grande predicador de la historia y de todos los tiempos, que fue nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor hablaba la palabra, la gente se asombraba, dice la Biblia. Escuchen lo que nos dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, en el versículo 28 y 29 del capítulo, ya al final de este sermón, oiga la reacción de la gente. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Usted está viendo lo que Mateo está registrando aquí. Mateo está diciendo que cuando el Señor termina de dar el sermón del monte, la gente quedó impactada, la gente quedó impregnada, sorprendida de cómo este hombre hablaba. Posiblemente Jesús hablaba calmado. Quizás Jesús no hablaba muy fuerte como hablamos nosotros los predicadores de estos tiempos. Quizás muy calmado. Y dice que la gente se asombraba de su doctrina. Y la gente quedaba perplejo, impactado en su corazón. Oh, quiera Dios levantar, hermano. Levantar hombres que al venir al púlpito vengan con humildad y sencillez de corazón, con el único propósito de exaltar a Dios y bendecir las ovejas que están frente a nuestro sentado. Ese debe de ser el propósito de todos nosotros los predicadores, edificar a las ovejas, alimentar a las ovejas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Ten cuidado, Timoteo, trázala bien. No invente con otra cosa que no esté escrita en la palabra de Dios. Estudia la palabra, analiza la palabra de Dios. Esto es algo muy serio, hermano. Exponer la Biblia es algo demasiado serio. Y esa es la razón por la que nosotros vamos a ver cuál es el perfil que debe tener un predicador que pretende predicar la palabra de Dios a gente que Dios murió por ellos y que dio su sangre por ellos en la cruz del Calvario. Todos nosotros, hermanos, somos ovejas del Señor. Ovejas que Dios ama. Ovejas que Dios derramó su sangre por ellas. Y Dios nos ama a nosotros, usted no se imagina cuánto. Y Dios quiere que los hombres que Él ha puesto para enseñar al pueblo, para predicar, guiar su iglesia, sean hombres con pasión, lleno de amor. Alabado sea Dios. Este es un tiempo muy maravilloso y no podemos desperdiciarlo. Vamos a ver dos perfiles. El número uno es, tu perfil debe estar identificado como uno que ministra de parte de Dios y delante de Dios. Ese es el perfil que debe tener todo aquel que predica la palabra de Dios, como uno que ministra delante de Dios y de parte de Dios. ¿Por qué digo esto y por qué pongo este punto? Vaya conmigo a 2 Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, tú tienes que ministrar con toda la conciencia. Mire, yo estoy parado aquí, hermano, y yo tengo que tener mi conciencia bien clara de que yo estoy delante de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínese que usted se encuentre en un salón grande donde haya multitudes de personas. Y usted en su exposición, usted cite a alguien. Y que ese alguien esté sentado ahí en el salón, pero usted no se está dando cuenta. Escúchame bien. Y al usted citar a esa persona, lo que usted cita de esa persona no es real. Es impresionante para el que está sentado ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que Francisca escribe un libro. Yo leo su libro, me gusta, predico una predicación. Y yo cito una porción breve de ese libro de Francisca. Francisca está sentada ahí, yo no la veo. Y lo que yo esté citando del libro, Francisca sabe que eso no está en el libro o está torcido. ¿Qué impresión se va a llevar Francisca de mí? Es un mentiroso, está falsando lo que yo no he dicho. De la misma manera, Dios se siente cuando un predicador pretende predicar la Biblia y está diciendo otra cosa que la Biblia no dice. Nosotros estamos citando a Dios, hermano, cuando nos paramos de este lado. Estamos citando a Dios. Él es el autor supremo de este libro. Y cada vez que nosotros consultamos este libro, estamos citando a Dios. Y por ende, debemos hacerlo con reverencia, con temor. En este momento yo estoy delante de los ojos de Dios. No puedo pararme acá a inventar una cosa que no esté plasmada en la palabra de Dios. Entonces tu perfil debe ser como uno que está delante de Dios y de parte de Dios. Y eso es lo que acabamos de leer. Y Pablo está hablando aquí de aquellos que falsifican la palabra con malas intenciones. Hay predicadores que falsifican la palabra de Dios cuando quieren vivir del pueblo, cuando le quieren sacar dinero al pueblo. A eso se le llama evangelio falso, hermano.
tuercen la palabra para enriquecerse. Usted sabe la gente que hay rico por la fe, torciendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que caen en tentaciones y lazos. Un ministro de Dios no puede hacer eso. Las ovejas que están frente a mí están para yo ministrarle la palabra de Dios y enseñarle, guiarlo, hermano. No para torcer la palabra de Dios con malsanas intenciones, con intenciones de ser famoso, con intenciones de salir en las redes sociales, con intenciones de que la gente te haga rico. No. Esa no debe ser la intención de ningún predicador debajo del sol en esta tierra. Y Pablo está denunciando aquí aquellos que falsifican la palabra. Por eso es que él advierte a Timoteo: Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Trázala bien, procura estudiarla con diligencia, prepararte antes de estar parado aquí, hermano. La tuercen para enriquecerse y satisfacer su concupiscencia. Usted basta con usted visitar las redes sociales, hermano, y ver gente que se paran aquí y te predican 10 técnicas de cómo hacerte rico, 10 técnicas de cómo hacer dinero. No, 10 pasos para salir de la depresión. No, nosotros necesitamos la palabra de Dios expuesta, que nos abra los colirios de los ojos para poder identificar tantos falsos maestros que deambulan en este mundo, hermano. Necesitamos tener los colirios de los ojos espirituales abiertos, y eso lo hace solamente la palabra de Dios expuesta con responsabilidad. Yo les recuerdo, si este mensaje se parece mucho al pasado, esta es una continuación de todos los mensajes que hemos ido predicando los últimos 4 domingos, siendo hoy el último domingo. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios, no transmitimos nuestro propio mensaje. Cuando Pablo dice que nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios, es que nosotros no hablamos lo que nos venga a la cabeza. Me llegó un pensamiento, lo sentí, ¡pah! No, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios, porque lo que hablamos viene de Él. Él lo inspiró en la Biblia. Y delante de Él, porque estamos delante de su espejo, delante de su escrutinio. La palabra escrutinio lo que significa es un examen claro. O sea, de Dios nos ve, hermano. No hablamos de parte de nosotros mismos, hablamos de parte de Dios. Este mensaje no puede ser cambiado por otro mensaje. No, hermano, tiene que ser predicado el mismo mensaje del Evangelio que los apóstoles predicaron. Y de esa manera es como nosotros glorificamos a Dios. Es de esa única manera que los predicadores de Dios van a glorificar a Dios, y tendremos un verdadero perfil de un predicador que es bíblico. Cuando lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. ¿Usted se imagina, hermano, las veces que uno tiene que pedirle a Dios: Señor, cuando yo esté parado ahí, cubre mi corazón, guárdame del ego, guárdame del orgullo, de los elogios que a veces a uno le hacen? Uno tiene que decirle a Dios: mira, Dios, que me estoy gloriando cuando me dicen buen mensaje. La gente cree que el ser un predicador eso es hablar bonito. No, es una lucha constante para ser fiel a la Biblia. Hermano, imagínense cuando un pastor tiene que predicar un mensaje confrontador, un mensaje que choca con alguna idea que tú tienes, que tú crees que es así, pero que la Biblia dice otra cosa. La gente no dice: bueno, no es eso, la Biblia que lo dice, no es el pastor que lo está predicando. La gente no dice así. La gente pone los ojos en ti y se siente mal contigo. Ser fiel a este libro, hermano, le puede costar a una gente la cabeza. Y si usted quiere, pague un avión, váyase a Irán y vaya contratado y una Biblia en la mano y empiece a predicar, para que usted vea si no le van a arrancar los brazos, la cabeza, o lo van a quemar vivo. Ya con el Medio Oriente. Búsquelo en las noticias, en los medios sociales, para que usted vea. Alabado sea el Señor. De la única manera que nosotros vamos a glorificar a Dios es no venir aquí a hablar lo que en mi vida, que yo fui a Colombia y que yo tuve una gira allá en tal país y que yo hago aquello y que levanté un muerto en aquella ciudad y que las sanidades. Pero eso no es lo que Dios te ha mandado a hablar aquí, porque tú estás engordando tu ego. ¿Por qué yo predico estas cosas, hermano? Para que usted por lo menos tenga una idea de lo que es debe ser un predicador. Un predicador tiene que ser una alabanza en su predicación, una adoración. La predicación de un predicador debe ser una adoración para Dios. Dios desde el cielo debe decir: buen siervo, sigue ahí escondiendo mis palabras, tal como están escritas.
resulta cuesta arriba, hermano. Gloria. Y quien se dispone a hacerlo va a tener muchos enemigos. No va a ser muy popular. La gente no se va a suscribir a un canal tuyo si lo tiene. La gente no va a decir amén. Muy fácil. Aunque de paso, no soy de los predicadores que están empujando. Así tranquilo como usted, yo me siento bien. Ustedes estén prestando atención a la palabra de Dios. No soy aquellos predicadores, alaba, porque si tú no alabas, tú estás enfermo. Oh, no, hermano. Y si no levanta la mano, tú estás muerto. Eso es mentira. Usted está tranquilo ahí prestándome atención. Eso es lo que yo quiero, que usted me escuche. ¿Cómo es posible? Yo me voy a decir algo que va a ser muy espinoso para muchos aquí. Hay gente que dicen, cuando va a predicar, siéntese pero no siente la alabanza. Ya el espacio de la alabanza pasó. Usted no puede estar goceando ahí, yo predicando. Si no, no me va a escuchar bien. Pero nos falta mucha educación cristiana. A nosotros nos falta educarnos cristianamente hablando, hermano. Yo sé que esto resulta espinoso, estoy consciente para muchos que utilizan esto y piensan que van a encontrar un versículo en la Biblia que les respalde eso, no lo van a encontrar. Usted busca los sermones de Pablo, de Jesús, y Jesús es Mateo, Marco, Lucas, bueno, usted no va a encontrar un versículo que diga, a Jesús le dijo a los discípulos, levanten la mano, y el que no la levanta aquí no es evangélico. No siente su alabanza. No va a encontrar eso en parte aquí. Eso lo inventa la gente. Eso lo inventa la gente. Yo he visto predicadores guapos aquí en el púlpito quillado. Ah, no, aquí Dios no está aquí, porque usted está frío. Y no, hermano. De por Dios, ¿de qué libro usted sacó eso? Si la Biblia me dice a mí, cuando la Biblia dice oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y si cómo lo va a oír? Callado, tranquilo. Ahora, momento de predicación, que usted, amén, levante su mano, bendito sea Dios. Esa zapateo y esa cosa cuando se está predicando la palabra de Dios, eso no es bíblico. Y yo respeto a todo aquel que tiene su instrucción y su modelo de ser. Pero ese es el compromiso nuestro, hermano. Es con la palabra de Dios. Amén. Amén. Con fidelidad debe predicar. Un predicador debe pararse así, aquí con fidelidad, con amor, con compasión y fuego de Dios en el corazón. Debe hacerlo así, hermano. Voy a aportar una palabra. La Biblia dice que los tibios ni los fríos es Dios que lo dice, como imitar el Señor. Pero Dios lo está hablando. Pero vamos a ver a qué significa la palabra de Dios cuando la Biblia dice tibio. Cuando la Biblia dice tibio, es que si yo estoy casado con mi esposa, yo no puedo ser tibio con ella, maltratándola, haciéndola, hiriéndola, haciéndola infiel. Es a eso que la Biblia se refiere, a tibiedad, que ya no quiero ir a la iglesia, que ya no me siento bien junto con los hermanos de la iglesia, no, ya no me quiero congregar. A esa tibieza que se refiere a la Biblia. Tibio, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, es a esa tibieza. No es a la tibieza como está nena ahí tranquilita, sentadita. Así, ella no está tibia ahí. ¿Me entiendo? Y es Dios que dice esa palabra. Y Dios tiene su significado de decirla. Tu perfil debe ser, según la enseñanza, como uno que ministra gente que fue comprada a precio de sangre. O sea, mi perfil de predicador. O sea, yo debo de tener una conciencia de que la gente que está sentada ahí alrededor mío, Dios la compró a precio de sangre. ¿Quién soy yo para maltratar a esa gente que está sentado ahí? Para mandar al infierno a esa gente que está sentado ahí. No, esa gente que está sentado ahí delante de mí ahora mismo, Dios la llamó para que yo le enseñe la palabra de Dios que los va a guiar a ellos a amar a Dios profundamente. Cuando el fuego de Dios se meta en el corazón de ustedes mediante la exposición de la palabra de Dios, entonces ustedes están siendo ministrados por la palabra de Dios. Cuando la palabra que yo ministre desde aquí provoque que usted se ame uno a otro, que el marido ame a su esposa, respete a su esposo, la mujer no sea malcriada, ame a su esposo, a los hijos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que provoca el fuego real de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios no trae eso, no es palabra de Dios entonces. La palabra de Dios es lo que trae cambio, reforma. Los países de contexto protestante, o sea, donde la reforma de los padres de la iglesia surgió,
son los países que hoy tienen más desarrollo que otros países del mundo. Donde quiera que el cristianismo ha llegado, hay avance en la tecnología, en la economía, en lo social, en todo, hermano. Hay desarrollo, y pregúntelo, examínelo, estúdielo para que usted vea. Donde se predica la palabra de Dios, hay cambio real. La gente se arrepiente, la gente perdona, la gente le pide perdón al que ofendió. Eso es reforma, eso es cambio, eso es avivamiento. Que la gente se arrepienta, que venga Cristo. Eso es arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y tu perfil, el perfil de un predicador debe ser como uno que ministra a gente que Dios la compró a precio de sangre. El predicador, ya hemos dicho, debe predicar para la gloria de Dios. Debe hacerlo con un corazón lleno de amor, lleno de compasión y lleno de gracia. Debe hacerlo así. ¿Cómo es posible que yo me pare desde aquí en este lugar para yo hacerlo con un corazón lleno de arrogancia? Pastor, ¿y cómo usted me comprueba eso en la Biblia? Vaya conmigo a Mateo 9, 35 y 36, para que usted vea. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando, atención, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, oigan lo que pasó con este predicador, con Cristo. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando la gente que tú ministras, que tú enseñas, está desamparada, está cansada, necesita que tú le ministres la palabra que le va a dar vida, que lo va a levantar, que le va a levantar el ánimo. Eso es lo que necesita la gente. La gente necesita ser ministrado por la palabra de Dios. Por último, vamos a ver el perfil de un obrero aprobado por Dios. ¿Cuál es el perfil que tiene un obrero? Este obrero está aprobado por Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este obrero. Es alguien que está altamente cualificado por Dios, no por el hombre, y por la iglesia también. Este procura siempre que sea Cristo y no él ser exaltado. Hay predicadores que si usted no vocea mucho ahí sentado, usted no es evangélico. Gloria a Dios. Cuando están aquí con el micrófono en la mano, si usted no se prepara, no vino bien conmigo y no bebió mucha agua, prepárese. Amén. Eso, la Biblia no enseña eso en parte, hermano. La Biblia no enseña eso en parte. Porque cuando un predicador exige muchas cosas, es porque ese predicador está a falta de ser alabado y exaltado. Para cuando vean su video digan, wow, pero eso estaba muy bueno ahí. Es para eso. Yo no tengo que exigirle a usted eso, mi querido hermano. Y ese predicador procura que sea Cristo. Cuando yo predico aquí, yo no quiero que usted me diga a mí, wow, pastor, pero usted Dios lo usa. Yo quiero que usted diga, Dios me habló, Cristo es maravilloso. Porque estas palabras no son mías, señores. Yo no escribí ese libro. Ese libro de Dios, y yo sé hablar porque Dios me enseñó a hablar. Hablo español porque Dios quiso que yo hable español. Y si hay alguna habilidad y alguna fuerza física fue porque Dios me la dio. Si hay algún talento que tiene un predicador fue porque Dios se lo otorgó, se lo dio. Los dones Dios lo da, y los dones no te pertenecen a ti. Oye, ahora, le pertenecen a la iglesia. Dios te lo dio para que tú ministres la iglesia del Señor. Esos dones ni tuyos son de la iglesia. Pero este perfil lo vamos a ver más claramente en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, del 1 al 7. Aquí vamos. Palabra fiel, dice Timoteo. Si alguno anhela obispado, la palabra obispo aquí es la misma palabra que se traduce como pastor, obrero, predicador, es lo mismo. El que anhela eso, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Usted está viendo
marido de una sola mujer. Usted está viendo lo que ya le dije hace un rato, que no me lo estoy inventando yo. No dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ganancia a la mala, no, sino amable, no avaro, o sea, no avaricioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Usted está viendo que yo no me estoy inventando esta cosa. Gloria a Dios. Esas son las cualidades que tiene que tener un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y es posible, es muy posible, es muy probable que usted vea a mucha gente que tenga buena oratoria y domine el público y sea muy abierto y no tenga estas cualidades. Se puede dar el caso que alguien pueda predicar y no tener esas cualidades, porque el no tener las cualidades no te quita la habilidad de tú repetir un mensaje, de tú predicarlo. No. Ahora bien, estas cualidades usted de la iglesia es que tiene que verla en su pastor. Ustedes que tienen que evaluar eso, pero si yo no le enseño cuál es la cualidad que debe tener un predicador, usted ni en mí mismo la va a ver. Yo quiero que usted sepa si su pastor que le pastorea a usted está cualificado, sí o no. A mí me interesa eso, para que cualquier cosa coja aquello y fuera de la Biblia, usted me pueda decir, pastor, mire lo que dice la Biblia acerca del ministro. Pero no, el que no tiene estas cualidades no enseña eso, no enseña estas cosas. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo entonces podrá gobernar la iglesia del Señor? Dice Pablo. Si usted no es un buen candidato en su casa, con su familia, con sus hijos, usted tampoco podrá gobernar la casa de Dios. No un neófito, o sea, que no debe ser nuevo en la fe. No sea que permaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera. Esto yo no me lo estoy inventando, Señor. Tiene que tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque tu testimonio, y cuando hablo de testimonio, no me estoy refiriendo a que tiene que tener un buen testimonio. Yo era aquello cuando me convertí y yo hacía. No era ese testimonio que la Biblia está hablando de un buen testimonio. Es un buen ejemplo que tú debes tener de los de afuera. El de afuera debe ver en ti, eres un hombre que tiene las cualidades que debe tener un hombre de Dios para dirigir la iglesia del Señor. Y es necesario que, dice Pablo, que es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera. ¿Y para qué, Pablo? Para que no caiga en decrédito y el lazo del diablo. ¿Me estoy yo inventando que el perfil de un predicador debe ser así? No. Pablo se lo dijo primero que yo a Timoteo, y Timoteo se lo dijo a la iglesia que él pastoreaba. Amado hermano, analice bien, no aplauda toda la cosa. Hay pastores que hay que tener temor de Dios, y si uno blasfema, usted puede blasfemar. Porque la misma Biblia te brinda el discernimiento a ti para que tú puedas discernir qué es bíblico y qué no es bíblico. Y hay gente que por la falta de conocimiento, entonces se mete en miedo. Ay, no, es que puede blasfemar y puedo pecar. No, Pablo dice, cuando Pablo quisieron impedirle, allí en el libro de los Hechos, que no siga hablando en nombre del Señor Jesús, ¿usted sabe lo que dijo Pablo? Métanme preso mejor, preparen la cárcel, porque yo no puedo callar lo que yo he visto y oído. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por Pablo da el consejo de Dios, los escribas, los fariseos, los religiosos se molestaron, lo metieron preso. Gloria. Yo me imagino que cuando Pablo iba para una ciudad, Pablo no... ¿A cómo son los hoteles allá? Yo creo que Pablo llamaba y decía, ¿a cómo son las cárceles allá en Filipo? Porque Pablo sabía que cada donde él iba, lo metían preso por la predicación de Dios. Gloria. Hermano, nosotros no podemos engordar el ego de la gente, anunciándole a la gente, mira, tú vas a prosperar, tu empresa crecerá y te irá bien. Dios puede bendecirte, claro, pero lo primero que Dios te da para que tú te puedas manejar en la vida es el carácter. Si Dios no forma tu carácter, tú no puedes lidiar con otra gente, hermano. Dios primero te tiene que formar. Dios primero tiene que capacitarte. Usted sabe lo fuerte que es lidiar con gente. Lidiar con gente, eso no es fácil. Dios tiene que cualificarte, brindarte la cualidad. Dice que tiene que ser paciente, amable, hermano. Porque
porque si no usted se sale del cacarón con cualquier persona. Por eso es que un ministro, un predicador debe tener, es necesario, le dice Pablo a Timoteo, tiene que tener esas características, obligatoriamente. Este sí que es el verdadero perfil que debe tener todo exponente de la palabra de Dios. No que hable bonito, no que salga mucho en televisión, no que tal vez porque tú prediques cosas muy atractivas, prometiéndole a la gente que se le va a ir el cáncer que tiene. Yo no puedo prometerle eso a nadie porque Dios sabe en su soberanía a quién le puede disparar un cáncer, a quién no. Bueno, pues si usted quiere saber eso, usted visite el cementerio para ver cuántos están allí enterrados, a un cristiano que murieron de cáncer. Yo mañana puedo morir de un cáncer y eso no significa que Dios no estaba conmigo, porque de algún día yo voy a morir, ya sea de un paro cardíaco, ya sea de un cáncer, ya sea de un garrotazo que me den, lo que sea, un accidente, cualquier cosa Dios puede permitir como pasaje. Aquí no hay un pasaporte mesita. Para todo el billete de aquí usted dice al cielo, nada más lo sabe Dios, de qué manera, de qué forma. Hay gente que es saludable, bien, bueno. Yo no puedo prometerle a una gente cosas inciertas. Tú sabes que yo puedo pararme aquí en la autoridad de Dios y decirle a ustedes los que están sentados aquí que Cristo viene por ti por segunda vez. Usted no puede dudar en eso. Que yo le puedo decir a usted aquí con seguridad, Cristo ha perdonado tus pecados. Él perdona tus pecados. Si viene a Él a arrepentirte, Él te perdona. Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida para guardarte. Él guardó a Job. ¿Y qué Dios permitió que le venga a Job? Perdió todos sus hijos, perdió toda su hacienda, su riqueza toda, le cae, para colmo, le cae una sarna desde los pies a la cabeza que Job tenía que arrancarse con un tiento. Y la mujer se le acerca y le dice, ¿y tú todavía eres fiel a ese Dios? ¿Sabes la respuesta de la mujer de Job? Ustedes la saben, ¿verdad? Pero Job, y todavía tú mantienes tu integridad en Dios, aún Dios permitiéndote vivir todo eso. Pero maldice a Dios y muérete. Eso le dijo a la mujer. Maldice a Dios y muérete. ¿Tú sabes lo que Job le dijo? No, como suelen hablar las mujeres fatuas. Vamos a recibir de Dios solamente el bien y el mal, ¿no? ¿Se da cuenta? De lo que yo le estoy diciendo. Son realidades que, y si yo no te explico esto, cuando te venga una desgracia que Dios permita, tú te puedes frustrar porque un predicador te dijo, tú no te puedes enfermar, mentira del diablo, tú tienes que ser millonario, eso es mentira, tú tienes que estar de victoria en victoria y nunca va a pasar por ningún problema. Pregúntale a los israelitas cuando le cayó el faraón atrás para matarlo a todos. A los hijos de Dios, faraón atrás con los caballos y los carros a caballo a matar a Israel. Aunque Dios les otorgó una victoria, gloria a Dios, fueron todos ahogados en el mar. Fueron sumergidos todos en las aguas del mar, pero eso lo hizo la mano de Dios. Nuestras circunstancias están en la mano de Dios. Ningún predicador puede venir aquí para inventar, adivinar, porque después usted puede estar frustrado. Yo conozco muchas experiencias de mucha gente. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que un profeta le dijo, mira, así dice el Señor, suelta esa pastilla de la presión, no te la bebas más. Y ciertas informaciones se dice que la persona murió, se empeoró y murió. Dios puede usar un médico para hacer una cirugía. Dios puede usar un creyente para que haga una oración por un enfermo y sanarlo. Dios, porque Dios es multifacético. A Dios, usted y yo no vamos a entender a Dios nunca a toda cabalidad. Dios hace cosas asombrosas y extraordinarias. Este sí que es el verdadero perfil, todo lo que hemos dicho que debe tener un predicador. Un predicador debe glorificar a Dios, debe exaltar a Dios, debe honrar a Dios. Desde el púlpito debe predicar a Cristo crucificado. Desde aquí debe ministrar a la gente con la palabra de Dios, como decíamos el domingo pasado. Y las razones son suficientes, pues la misma Biblia lo dice, no lo digo yo. Ya lo leímos aquí. No hay forma ni en el cielo ni en la tierra, hermano, que nosotros podamos tener un perfil bíblico que no sea por medio de la palabra de Dios. No hay forma. Pidámosle a Dios cada día un buen entendimiento de su palabra y una buena iluminación del Espíritu Santo para nosotros poder entender bien cuál es el perfil que tiene un predicador. Que usted pueda seguirlo, usted puede escucharlo a él o a ella.
Dios bendiga. Dios le guarde. Hemos concluido. Gracias, Señor.